6:48, arrancamos el segmento de entrevistas. A esta hora tenemos el gusto de entrevistar al capitán Bernardo Gordon Hunda. Él es jefe de la 26ª Expedición Antártica Ecuatoriana. Con él vamos a estar hablando acerca de los logros científicos del Ecuador en la Antártica. Esta expedición arrancó el pasado mes de noviembre. Del 21 de noviembre del 2022 al 3 de abril del 2023 se llevó a cabo la 26ª Expedición Antártica Ecuatoriana, la cual acumuló un tiempo de permanencia efectiva en la estación Pedro Vicente Maldonado de 102 días. ¿Por qué es relevante este tema, capitán, para los ecuatorianos? Si bien es cierto, todos tenemos el conocimiento de que en la Antártica está la estación Pedro Vicente Maldonado, pero ¿por qué hablar de logros científicos y por qué cada cierto tiempo armamos una expedición rumbo a ese lugar? Para que la audiencia entienda acerca de estos temas. Bienvenido, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Muy buenos días. Gracias a Radio América por permitirme hacer un pequeño relato de lo que fue la 26ª Expedición Ecuatoriana a la Antártida. Efectivamente, nosotros, o el Ecuador, al ser miembro consultivo del Tratado Antártico a partir de 1990, uno de los ejes principales que exige el Tratado Antártico es la investigación científica en la Antártida. En ese sentido, el Ecuador, desde el año de 1987, ha venido ejecutando expediciones a la Antártida, las cuales tienen básicamente tres programas. Un programa logístico, un programa técnico-científico ambiental y un programa de difusión, arte y cultura. En cuanto al programa logístico, este realmente tiene varios componentes, pero por efectos de tiempo voy a referirme a tres componentes de este programa. El primer componente fue la reconstrucción integral de uno de los módulos de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. En la reconstrucción de este módulo se hizo un cambio total de su panelería, de las paredes, digámoslo así, del piso, del techo, que eran construidos con asbesto y madera, y se lo hizo con materiales mucho más amigables con el medio ambiente, como es el poliuretano. ¿Cuál es la importancia de esta estación de Pedro Vicente Maldonado? La importancia de la estación Pedro Vicente Maldonado es de que nosotros hacemos presencia en la Antártida. Y además de que hacemos presencia, hacemos investigación, tanto con investigadores nacionales como investigadores extranjeros. Permanecieron más de 100 días en el lugar. ¿Qué investigaciones lograron desarrollar en el sitio? Bien, la presencia efectiva en la estación fue de 102 días y todas las investigaciones se realizan en base a 6 líneas de investigación que se ha establecido en conjunto con el CENACID. Entonces, dentro de estas 6 líneas de investigación tenemos comportamientos conductuales en la Antártida, ciencia y tecnología, comunicaciones en la Antártida, estudios de la flora y fauna antártica, estudios geológicos en la Antártida. Recordemos que este continente, de acuerdo a ciertas investigaciones, se caracteriza por ser rico o ser a futuro un lugar que contiene ingentes recursos, tanto vivos como minerales. 6:51. ¿Se hacen tantas investigaciones allá en la Antártida? ¿Con qué objetivo? Bien, principalmente el objetivo de hacer investigación es, en primer lugar, fortalecer, ¿no es cierto?, conocimientos, aportar a la ciencia con ciertos logros que se realizan en base a la investigación, y en el caso del Ecuador esto nos permite mantenernos, o sea, dar cumplimiento a ciertos requisitos que exige el Tratado Antártico, que es principalmente de la investigación, y mantenernos como miembros del SCAR, por las siglas en inglés del Comité de Ciencias o de Investigaciones Antárticas. ¿Qué equipo de profesionales los acompañaron en esta misión, en esta expedición? En esta expedición, la verdad que fue, creo yo, algo sui generis, en el sentido de que tuvimos una mayor presencia de personal femenino o investigadoras mujeres. Y las investigaciones fueron en el ámbito de penípedos marinos, geología,
geografía y la cantidad de nutrientes que tiene el agua de la Antártida. ¿En otras expediciones no han participado mujeres o es la primera vez que han participado mujeres, pero esta expedición se caracterizó por tener una mayor presencia de mujeres. ¿Qué dice aquello entonces? ¿Que las mujeres se están preparando más como para realizar ese tipo de misiones en nuestro país? ¿Se les está dando tal vez mayores oportunidades? Antes sí estaban preparadas, pero no les daban chance. En realidad, siempre los llamamientos que ha hecho el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada han sido llamamientos abiertos. Han sido llamamientos a las universidades, institutos de investigación del país, y no solamente del país, sino a nivel internacional también. Entonces, dentro de estos llamamientos, el instituto lo que hace es calificar la factibilidad de los proyectos que se presentan, porque efectivamente no se puede, por decir, yo postulo un proyecto que no tiene o no está alineado a estos ejes de investigación que tiene el Instituto Oceanográfico, y de pronto se ve que no va a haber la factibilidad en estos estudios. Por lo tanto, los participantes o los que postulan lo hacen en igualdad de condiciones, y si es un proyecto postulado por una investigadora, el cual reúne los requisitos, pues prácticamente se lo aprueba. En ese sentido, no ha habido ninguna discriminación, por decirlo de alguna forma, respecto a la participación femenina en las expediciones. Lo que ustedes observan son los proyectos presentados independientemente de quién, si es hombre o es mujer, pues si es que califica, está enmarcado en los ejes, puede participar de esta expedición. Usted como jefe, es correcto lo que usted como jefe de esta expedición, tal vez ¿qué aprendizajes obtuvo luego de ya haber regresado acá a territorio? Bueno, como jefe de la expedición, yo monitoreo, digámoslo así, los 3 programas. Sin embargo, hay en este caso nos acompañó justamente una oficial mujer, una oficial de la Armada, que fue jefa científica en el caso de esta expedición. En cuanto a su pregunta, bueno, para mí realmente fue una experiencia extraordinaria, maravillosa, estar en el continente blanco por primera vez. ¿Cuál es la temperatura ya en el continente blanco? Bueno, realmente fueron días muy de una meteorología algunas veces bastante fuerte, con una temperatura menos los 5 o 6 grados centígrados, una sensación térmica de menos 12, menos 14 grados centígrados, vientos que superaban los 50 nudos, lo cual implicaba fortalecer las medidas de seguridad para que tanto los expedicionarios logísticos como los investigadores puedan cumplir su trabajo en la Antártida. ¿Cómo era el día a día? ¿Permanecieron más de 100 días allí en el lugar? No creo que solamente estaban al interior de la estación, también tenían que salir a territorio utilizando palabras morochas. ¿Cómo era esa aventura de salir y aguantar semejante Pacheco con esas temperaturas, pues, no? Sí. Obviamente todos los trabajos que se realizan en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado tienen una planificación en base a la meteorología. Entonces, el día anterior, en horas de la noche, digámoslo así, porque en la Antártida casi todo el día tenemos claridad. Ya, qué interesante dato. O sea, no... ¿Se oscurece o no se oscurece ahí en la Antártida? Se oscurece periodos de 1 hora, 2 horas, y de ahí el resto del tiempo es luz. Entonces, yo le digo horas de la noche, pero realmente teníamos luz. Tipo 20 horas se hace la reunión de planificación de trabajos del siguiente día, en el cual se toma en consideración las condiciones, el pronóstico meteorológico. Entonces, dependiendo de este pronóstico meteorológico, por ejemplo, si nos está diciendo que va a haber lluvia, vientos que superan los 25 nudos, agua, nieve o nieve, entonces las operaciones realmente se restringen en la estación. Y ahí es lo que se hace una especie de intercambio de horario. ¿En qué sentido? Es de que si vamos a tener mal tiempo durante, qué sé yo, desde las 8 hasta las 16 horas, los trabajos empiezan a las 17 horas hasta las 23 horas, y así por el estilo. ¿Cómo es el cambio del uso horario con relación al Ecuador? Son 2 horas,
La Antártida está adelantada 2 horas respecto al Ecuador. Entonces no fue mucho tal vez acostumbrarse al uso horario ya en la Antártica. Lo interesante es que tenemos que en el caso mentalmente hacernos la idea de que ya es de noche, o sea, de que ya claro, pues si ves claridad siempre, ¿cómo te vas a pegar una ruca? ¿El presupuesto con el que contaron para esta expedición fue limitado? ¿Quién financió esta expedición? Bueno, el presupuesto es obviamente el presupuesto asignado al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. No tengo el dato exacto de todo lo que costó, digamos, la expedición, pero sí puedo decir de que hubo el apoyo adecuado para poder llevar a feliz término esta expedición. ¿Esto de aquí tiene que ver con el cambio climático de alguna forma, con investigaciones relacionadas en esa materia a propósito del clima que estamos viviendo los ecuatorianos? Estábamos viendo noticias recientes de que ha subido la temperatura del mar, hay muchas tormentas eléctricas, lluvias muy intensas y parecería que esta historia va a continuar. Efectivamente, hay una línea de investigación o un eje de investigación en ese sentido. Y lo que yo pude apreciar, por ejemplo, durante mi permanencia en la Antártida, es de que a diferencia de años anteriores, como me habían conversado, en el cual tomaba entre algunas veces 24 o 48 horas ingresar a la estación porque se encontraba cubierta de nieve. En mi caso, en el caso de la expedición, de la 26ª expedición, pudimos hacerlo en menor tiempo. Estamos hablando de que entramos casi inmediatamente a la estación, y esto es porque efectivamente, a diferencia de otros años, había bastante deshielo. Entonces sí, eso ya hay investigaciones relacionadas en las cuales esperaríamos sus resultados, y podríamos ver que efectivamente el cambio climático también tiene sus afectaciones en la Antártida, provocando deshielos, lo cual a futuro podría provocar un aumento en el nivel del mar. ¿Podría tal vez dirigir un mensaje a la audiencia de América para tal vez explicarle por qué son importantes que estos temas se difundan para conocimiento de todos los ecuatorianos? Porque a veces, como estamos ensimismados en los temas políticos, en el día a día de la inseguridad, hablar del continente blanco es como que decir, bueno, ¿por qué estos señores están hablando de este tema? ¿Cuál es la relevancia? Bueno, es para mí motivo de mucha satisfacción el haber participado en esta 26ª expedición ecuatoriana a la Antártida, con el apoyo del Instituto de la Armada del Ecuador, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Es importante que el Ecuador conozca que el país tiene o cuenta con una magnífica estación en la Antártida en la cual se realizan investigaciones, tanto por investigadores nacionales como por extranjeros, lo cual nos permite, además de ser miembro del Tratado Antártico, pertenecer a un comité de investigaciones científicas en la Antártida. Todo lo que se refiere a investigación, yo considero que no es un gasto, sino más bien una inversión que a futuro nos dará resultados para mejorar o tomar acciones que permitan mitigar, como algo que usted mencionó, el cambio climático. Listo, gracias por estar con nosotros el capitán Bernardo Gordon Hunda, jefe de la 26ª expedición antártica ecuatoriana. Visitó el continente blanco el hombre. Veamos cuáles son los resultados a largo plazo.